Buen día, gracias por acompañarnos nuevamente a otro episodio del podcast Amadas por Cristo de la Iglesia Bautista Gilgal. Me acompañan Erika Garza y Juan M. Sillas. Y yo soy Maribel Valerio. Buen día. Buen día. Estamos agradecidos con Dios por que nos permite nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. Y el día de hoy hablaremos del diseño, del nuevo plan en Cristo para la mujer en lo social y en lo familiar. Y para entrar en el tema, quisiera que recordáramos un poco de lo que vimos en los anteriores episodios. Vimos el diseño original de Dios para la mujer y vemos que Dios creó, en el libro de Génesis vimos que Dios creó a la mujer perfecta, la creó como ayuda idónea para Adán y en ella no había maldad, fue creada para dar vida como madre de todos los vivientes sin pecado, la creó con voluntad propia para decidir. Pero desgraciadamente Eva decidió mal, desobedeció a Dios, quien le había mandado no comer del árbol del bien y del mal, y decidió escuchar a la serpiente e hizo partícipe a Adán. Y fue así que por la desobediencia, pues el pecado entró al mundo, ¿verdad? Al mundo que Dios había creado para nosotros. Y por causa de ese pecado vino la separación, tanto la separación física como la separación espiritual, la separación de Dios. Así es, y la tierra fue maldecida por causa de la desobediencia y todo se volvió un caos y confusión. El diseño divino que Dios había planeado para la humanidad cambió. Todo, como podemos verlo en la actualidad, con el aborto, el feminismo, la mujer luchando erróneamente queriendo ser igual al hombre, podemos ver que se vive todo lo contrario a lo que Dios planeó para nosotros. Pero Dios, en su infinita misericordia y por el gran amor que tiene para con nosotros, tenía un plan para que sus propósitos originales pudieran cumplirse y prometió enviar un Salvador al mundo, y así lo hizo. Para que por medio de él y pudiéramos acercarnos nuevamente a Dios. Su nombre es Jesucristo, como mucha gente se sabe, ¿verdad? Se sabe que es Jesucristo, su nombre es Jesucristo. Él nació, se hizo semejante a nosotros, vivió una vida sin pecado y de obediencia al Padre. Él murió por nosotros para salvarnos del castigo por nuestros pecados, y eso lo podemos ver en Romanos 6:23, que dice, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estando Él en la cruz, fue derramada pues la ira de Dios, ¿verdad? Y con su muerte y resurrección nos dio salvación y abrió el camino para que por medio de él pudiéramos llegar de nuevo al Padre, como lo dice en Juan 14:6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesucristo es el único camino que hay para llegar al Padre, no hay más, nadie más, solamente el Señor Jesucristo. Sí, también nos dice la palabra que cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe y entregamos nuestra vida en sus manos, seremos nuevas criaturas. Como lo dice su palabra, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces ahora con Cristo en nuestra vida, Él nos dará la fortaleza y la sabiduría para obedecer. Y así podremos llevar a cabo ese diseño que Dios planeó para cada una de nosotras como mujeres. Como lo comentamos al principio, vamos a ver ahora el nuevo plan en Cristo para la mujer. Y en el libro de Gálatas, en el capítulo 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esta porción de la palabra, nosotros notamos cuánta es la entrega de una mujer que se puede identificar y que reconoce el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y que ahora somos instrumento para reproducir su palabra junto con sus valores. Claro, podemos leer también en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, verso 7, que nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una mujer sabia teme a Dios, ¿sí? Tiene temor de Dios. Y también nos enseña la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una mujer sabia teme a Dios, busca a Dios, se rinde a Él y deja que Dios dirija su vida por completo. Y también su hogar, enseña, educa, disciplina a sus hijos.
en el temor del Señor conforme a su palabra. Eso es lo que Dios nos enseña con su nuevo plan, ¿verdad? En Cristo. Amén. Y también en la palabra de Dios podemos ver en el capítulo 2, verso 4 y 5 del libro de Tito, dice la palabra de Dios, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así es, dice, enseñándoles a amar a sus maridos. Además de amar a nuestros maridos en un sentido tierno, amado, querido, apapachado, consintiéndolo, ¿verdad? Debemos amar con sacrificio. Y nuestro ejemplo supremo de ello es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Amén. En Efesios 5, 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando nos negamos a nosotros mismos, a lo que realmente preferimos, que a veces es muy común, ¿verdad? Que siempre querramos, pues para nosotros, darnos gusto. Que Él nos, a lo mejor, que sea para nosotros mejor el beneficio. Cristo nos enseña lo contrario. Y en eso mostramos el amor a esa persona, ¿verdad? Estando siempre como un sacrificio vivo, nos sacrificamos por lo que Dios quiere, es como un sacrificio agradable a Dios. Eso es agradable para Dios, hacerlo pensando en la otra persona y no en nosotros, ¿verdad? Amén. También como mujeres es muy fácil para nosotros decir, pero ¿por qué siempre tengo que ser yo la que ame, la que cuida, la que sirve, verdad? Y siempre solo yo, ¿verdad? O solamente yo soy la sirvienta. Pero es ahí cuando dejamos que esos pensamientos entren a nosotros y empezamos a coquetear con las ideas que el mundo nos vende, ¿verdad? Que en la actualidad vemos, de luchar equivocadamente por la igualdad del hombre y la mujer, porque nos sentimos menos, nos sentimos desvaloradas, ¿verdad? Muchas veces, sin saber que no tenemos que luchar por eso, porque ahora en Cristo, tanto mujer como hombre, somos de igual valor, pero con roles y tareas diferentes. Eso es algo que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Y lo dice su palabra en Gálatas 3:28. Erika, ¿me puede ayudar a leerlo, por favor? Sí, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, ¿verdad? Aquí podemos ver que Cristo vino a dignificar a la mujer. Cristo nos devuelve lo que como mujeres habíamos perdido a causa del pecado. Cristo nos ama así como mujeres porque así nos creó, ¿verdad? Y en su palabra también nos manda a los maridos a amarnos y a valorarnos. Y lo podemos ver en 1 de Pedro 3:7. Mami, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor? Dice la palabra de Dios, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Verdad? Aquí vemos, y cabe aclarar en este texto que Pedro no está hablando que la mujer sea débil cuando habla de un vaso frágil, porque luego tendemos a malinterpretar la palabra. Pedro se refiere a un vaso de gran valor, porque nosotras las mujeres también fuimos compradas por un gran precio. Este precio, pues, es la preciosa sangre de Cristo, que Él derramó en la cruz. Además de que también este texto nos habla que como ellos somos herederas de la vida eterna. Entonces debemos entender que ese valor que Dios nos da no va a cambiar, porque así lo dice su palabra, ¿verdad? Y Dios no cambia. Entonces dice, ni nadie lo puede cambiar. Así que nuestro valor, nuestra identidad no dependen de la sociedad, no depende de la cultura, no depende de lo que los demás digan, no depende de las circunstancias, y es más, ni siquiera depende de nosotras, ¿verdad? Porque mi valor y mi identidad como mujer ahora dependen de quién soy en Cristo, y eso debe de darnos ánimo, porque eso nunca va a cambiar, ¿verdad? Claro. También, como leímos hace un momento en el libro de Tito, nos enseña a amar a sus hijos. Como madre debemos de amar a nuestros hijos, y la idea es que como madre piense siempre en tu hijo como amado o como querido. Y Pablo, en el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 y 8, él expresa una idea similar. Esta es otra versión, dice la palabra de Dios: como apóstoles de Cristo, sin duda, teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Las mujeres, la mayoría de las madres aman a sus hijos. De hecho, la mayoría moriría por sus hijos, ¿verdad? Aquella que es madre, ¿verdad?
Y parece que es inherente a la mujer que cuide, que en la maternidad que cuide con ternura a su hijo. La mujer con hijos tiene en su familia el primer ministerio, ¿sí? Sin embargo, tenemos que recordar que no es porque excluya a otros. Cada una de nosotros tenemos una posición y un rol que jugar, no solamente en la iglesia, sino en cada lugar donde nos encontremos. Y en la iglesia trabajamos también debajo del liderazgo del liderazgo masculino para traer calor y sentir la hermandad como la familia de Dios que somos. Otra porción de la palabra que nos habla de nuestros hijos es el Salmo 144, verso 12, que nos dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Ese mismo espíritu que Dios nos da de nutrir es lo que convierte a una familia, ¿verdad? Como la mayoría de las mujeres son madres, es el mismo acto de levantar una familia. El Señor nos está educando a nosotras como madre, ser esa madre espiritual, ¿verdad? Porque no solamente en el hogar es donde vamos a nutrir a nuestros hijos, ¿verdad? Vamos a nutrirlos también emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Y noten que es primero espiritualmente, porque en el hogar una mujer que camina con Dios va a poder nutrir a su hijo. Podemos enseñarles en nuestro hogar, no sé, estar con ellos en las tareas, ¿verdad? Enseñarles matemáticas, español, inglés, inglés sobre todo. Cualquiera lo puede hacer, el inglés sobre todo. Sí, pero en realidad aquella mujer que camina con el Señor es aquella mujer que puede llevar a sus hijos a Cristo, y ese es nuestro primer ministerio en el hogar. Podemos recordar en el libro de Timoteo cuando hablan, ¿verdad? Que le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es toda una generación. Lo que tú vas a hacer en tu familia con tus hijos va a trascender de generación en generación, siempre y cuando estés en Cristo, ¿verdad? Y sea bueno o sea malo, ¿verdad? Eso es algo muy importante, porque a veces no nos damos cuenta de eso. Así es, y aquí podemos ver que nuestra influencia materna es muy importante, ya que Dios nos equipa con su gracia, su palabra y el poder de su Espíritu Santo para guiar y enseñar a nuestros hijos y pasar a ellos la estafeta de la fe y del amor y de la obediencia y del temor de Dios. Recordemos que somos ejemplo, somos testimonio vivos, y querramos o no, todo el tiempo les estamos enseñando con lo que hacemos aún sin hablar. Ellos pueden ver si nuestra fe es débil, si dudamos ante las situaciones difíciles que hay en nuestra vida, o si realmente vivimos lo que decimos creer y nuestra confianza en Dios es plena y descansamos en Él, venga lo que venga, porque en sus benditas manos estamos seguras. Y muchas veces pasa eso, de que pasa alguna situación con el hijo y decimos: mijito, ten fe, Dios te va a ayudar, Dios va a guiarte, cree en Él, espera en Él. Y cuando nos pasa a nosotras, ¿qué hacemos, verdad? ¿Hacemos lo mismo? Es bien difícil. O nos decimos, ya se me vino el mundo encima, ¿no? Sí. Y ellos ven, ¿verdad? Ellos ven, exactamente. Entonces, es un ejemplo y lo ideal es que ellos vean un buen ejemplo en nosotros, ¿verdad? Amén. En Proverbios 18:21 nos advierte: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que decimos y cómo lo decimos impactará a aquellos a nuestro alrededor, y sean nuestro hijo, nuestro esposo, nuestro padre, o sea, la persona que está alrededor. Las personas de la iglesia, exactamente. También. Exactamente, entonces sí tenemos que tener cuidado con eso. El diseño de Dios para la mujer es esa capacidad de nutrir y hacerlo. Dios nos da el privilegio de entrenar a otros en cómo disfrutarlo a Él, cómo caminar con Él y cómo encontrar su propósito en Él. En Cristo. Así es, al usar los dones y las habilidades dadas por Dios en la forma diseñada por Él y caminando en su voluntad, Dios usará nuestra vida para traerle gloria a Él y vida a otros. En el caminar y obrar de acuerdo con nuestro diseño, estamos revelando al mundo de tinieblas atributos de Dios que solamente la mujer puede demostrar. ¿Okay? También nuestro mundo, vemos ahorita en la actualidad, ¿verdad?, que cada vez está más confundido. Las ideas que están manejando, y sobre todo, ¿verdad?, que las llevan a nuestros jóvenes, que son los que están más al alcance, y a nosotros como mujeres, que también nos están dando muchas cosas que realmente no están conforme a la palabra. Pero vemos por qué, ¿verdad?, porque está confundido el mundo. Dice la palabra de Dios que en 2 Corintios 4:4 nos dice:
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos más personas que nunca han visto la verdad en acción. ¿Por qué? Porque muchas veces como mujeres en Cristo, mujeres cristianas, tenemos también ese temor o tenemos muchas dudas, ¿verdad? Y no confiamos en la palabra de Dios y no llevamos a la acción esa fe que decimos tener, ¿verdad? Y si aunque en todas nosotras, no todas nosotras daremos a luz, cada una tenemos la capacidad de vivir de una forma que refleje el maravilloso y hermoso diseño para el cual Dios nos ha creado. En la palabra de Dios en Tito también nos manda a ser prudentes, ¿verdad? Dice, ser cuidadosas en la manera de hablar primero y comportarnos de una manera adecuada, recordando siempre que debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas, ser testimonio para otros. Para otros, así es. Nuestras palabras, ¿verdad?, son las que pueden ser dadoras de vida. Lo podemos ver en Proverbios 10:11 que dice, manantial de vida es la boca del justo. Entonces nuestras palabras pueden dar vida. También nuestras acciones pueden dar vida. Dice 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tenemos que actuar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer, ¿verdad? Y también nos dice la palabra de Dios en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuestra vida puede mostrar a Dios dando vida a través de nosotras mismas. Lo que hacemos, nuestro testimonio, como comentaba ahorita Juani, ¿verdad?, es lo que va a dar vida a otros. Van a preguntarse qué es lo que ella tiene que yo no tengo, ¿verdad? ¿Quién es? Es Jesucristo. Cuando caminas con Cristo puedes dar vida, puedes actuar, dar tu palabra y tu vida misma puede reflejar a Cristo. A Cristo. Así es, y Dios nos creó con un propósito, y eso lo vemos en Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Recordemos que el propósito de Dios es que le glorifiquemos con lo que hacemos, y cuando nosotros somos obedientes a Dios al hacer buenas obras, las personas quienes reciben esa acción también glorifican a Dios, como dice en Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Somos ayuda idónea y colaboradora. Ese es nuestro diseño original y debemos entender que cada una de nosotros tenemos un rol de nosotros, ¿verdad? Hombre y mujer. Y no podemos hacer de todo, sino somos complementos para edificar el cuerpo de Cristo como cada quien tiene un rol, su rol. Ajá, y dice en Efesios 4:11-13, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Cada uno tiene su rol, su función y su actividad dentro del cuerpo de Cristo. Y no podemos decir es que ella, o yo, o sea, todos tenemos... Yo todo, ¿verdad? ¿verdad? O sea, y también en el hogar, también sí, eso sí. Es algo que debemos tener claro, porque en el hogar queremos a veces asumir el rol del esposo y pues eso no es lo que Dios nos manda, ¿verdad? Dios es un Dios de orden y debemos saber cuál es nuestro rol, porque muchas veces en un trabajo pues no vas a querer asumir el rol del jefe, ¿verdad? Pero, o sea, quisieras, pero no, ¿verdad? Entonces no te sometes a esa autoridad. Más que me pague como que pague. Tú te sometes a esa autoridad. Sí, el Señor nos enseña y nos da, ¿verdad?, que somos llamadas a ayudar a otros y al hacerlo podemos aliviar la carga de esa persona y mejorar su vida. Esto lo podemos ver en Romanos 15:1-2, dice la palabra, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces debemos ayudar a los demás. Y también otra porción de la palabra en Isaías 61:1, ¿me lo quiere leer, Erika, por favor? Sí, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel.
Así es. Este texto nos apunta a Jesucristo, ¿verdad? Amén. Pero que nos muestra también que nosotros, Dios nos ha elegido para hacer esto en la sociedad. Dice una de la porción del texto que acaba de leer Erika, para llevar buenas nuevas de salvación. Debemos compartir el Evangelio a toda criatura y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos lo enseña en el libro de Mateo. Debemos enseñarles la palabra y hacerlo, ¿verdad? Ir nosotras a compartir las buenas nuevas. También otra parte de este texto que leyó Erika dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Muchas veces, y podemos ver ahorita en la actualidad y alrededor, que hay gente que no se encuentra bien emocionalmente, que se encuentran en depresión, desanimadas de vivir, y nosotros debemos llevarles esa esperanza de vida, ¿verdad? Esa esperanza, la cual es Jesucristo. Solamente en Cristo tenemos ese ánimo y podemos seguir adelante con el Señor. Y también otra característica que nos dice en el texto que nos dio Erika, dice dar libertad a los cautivos. No solamente hablando de la gente que está en la cárcel, sino hay mucha gente que está cautiva de sus pecados, ¿verdad? Se siente esclavo del pecado, y nuestra misión es ir y presentarles el Evangelio y darles libertad en Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Y esto es lo que nos permite Dios que hagamos a través de nuestra vida en Cristo, de que nos capacita, nos equipa con su gracia, con su palabra y con el poder del Espíritu Santo. Así es, lo podemos hacer, porque si no... Por nosotras solas, olvídenlo. Exactamente, por mis fuerzas no se puede, solamente por la gracia que Dios derramó, ¿verdad? En esa cruz por nosotros. Sí, y por la fe, ¿verdad? Que tenemos. Y por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Amén, amén. También quizás alguna de nosotras, no sé, alguna de ustedes, alguna de nuestras hermanas que nos están escuchando, ¿verdad? Se sienta mal de no estar cumpliendo a cabalidad este diseño, ¿verdad? Que Dios planeó para nosotras. Y si les soy sincera, yo también batallo bastante. Yo creo que todas. Bastante. O la mayoría. Y muchas veces llega también ese desánimo, esas ganas de tirar la toalla y de decir, ya no puedo más, ya no quiero, ¿verdad? Pero es ahí donde me levanto y vuelvo y le digo, y veo a Cristo, ¿verdad? Pongo mis ojos en Él recordando que Él sí pudo vivir una vida de obediencia plena, ¿verdad? Al Padre. Y esa vida de obediencia también la vivió por mí, ¿verdad? Entonces, Él es el único, ¿verdad?, que puede ayudarme a salir y también enseñarme a obedecer, ¿verdad? Lo vemos en Hebreos 2:18. Erika, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor? Sí, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. ¿Y a poco no es maravilloso para ustedes, hermanas, y para mí, saber que tenemos a quién recurrir y en quién refugiarnos y descansar en Él? Pero bueno, quizás también haya personas, ¿verdad?, que no son cristianas, que nos digan, yo estoy escuchando todo lo que dices, pero yo estaba de acuerdo con las ideas que el mundo vende sobre la mujer. Las he practicado, he pecado haciendo todo lo contrario, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios manda, todo lo que han estado diciendo ustedes, pues yo estoy en eso, ¿verdad? Pero ahora me doy cuenta que estaba en un error. Pues también para ustedes, amigas, tenemos maravillosas noticias, como lo dice la palabra en Romanos 5:20-21. Mabe, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor? Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien, bueno, esta porción de la palabra nos habla, ¿verdad?, que cuando nosotros hemos pecado, Dios derrama de su gracia, ¿verdad?, en cada una de nosotros. Entonces, a ti, amiga, que nos escuchas, que tú dices, yo he pecado, puedo decirte que también hay gracia suficiente para ti. Amén. Que no importa cuán grande sea tu pecado, lo que hayas hecho, Dios lo puede perdonar a través de Cristo. Pero debemos de venir a Él en arrepentimiento y fe, si le pedimos perdón y le entregamos nuestra vida. Así que Dios, si Dios te ha hablado en esta mañana, ¿verdad?, mediante su palabra, te animamos a responder a este llamado y a no endurecer tu corazón. Dios quiere transformar tu vida a través de Cristo y darle un valor y sentido, y sobre todas las cosas también darte vida eterna. Amén. Y ayudarte a cumplir el propósito para el cual fuiste creada, ¿verdad? Quizás tú me digas, bueno, es que yo no sé cómo pedirle perdón a Dios, cómo orar, ¿verdad? Simplemente
Abre tu corazón, eso es lo que Dios quiere, porque Dios ve tu corazón. Nosotros podemos ver la persona, las acciones, pero Dios ve el corazón. Entonces, abre tu corazón al Señor y habla con Él. Simplemente es hablar como con un amigo, ¿verdad? Pero en arrepentimiento, un arrepentimiento genuino de tu corazón, y pedirle, ¿verdad?, que perdone tu pecado, decirle que estás arrepentida, decirle que venga a morar en tu corazón y que lo transforme, ¿verdad? Y lo va a hacer, ¿verdad? O sea, Claro. creyéndole que Dios sí, te escucha, Dios lo va a hacer. Debemos Dios de tener ve y fe. escucha creyendo. nuestras Oraciones, amén. Bueno, pues aquí terminamos este episodio y como comentaba ahorita Juan, y si puedes hacer esta oración y si tienes una duda de cómo hacerlo, pues puedes escribirnos, ¿verdad? A través del YouTube, en La el página. podcast o en la página de la Iglesia Bautista Gilgal, puedes escribirnos y contestamos con gusto tu necesidad, o oramos por esa necesidad que tú tengas. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que la palabra de Dios que se compartió el día de hoy sea de bendición para tu vida, así como lo ha sido para nosotros. Y Amén. te invitamos también a que nos sigas viendo y escuchando el próximo lunes a las 8 de la mañana. Tenemos otra cita con otras hermanas que también comparten de la palabra. Amén. Y también te invitamos a que lo compartas en las redes sociales para que más personas puedan conocer al único que nos puede dar vida eterna, que es Jesucristo. Dios Amén, les amén. bendiga y gracias, chicas, Amén. por estar aquí. Gracias a Dios. Que Dios les Buen bendiga. día. Gracias. Bye.